¿Sabías que al dormir podés cometer errores que repercuten sobre la salud y la calidad de tu piel? Sí, lo que escuchaste. Podés estar cometiendo errores durante la noche y no darte cuenta. No te preocupes, quédate mirando este video. Te cuento 5 errores que podrías estar cometiendo al dormir y cómo resolverlos. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de errores que podemos cometer al dormir y a lo mejor no nos damos cuenta. ¡Quiero vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame, por favor! Porque sí, los errores durante el sueño son frecuentes y estos pueden afectar la manera en que nuestra piel se ve y se siente. Perdón, no me odien, más de uno debe estar pensando: Ya ni dormirse. oh, Simón, déjame dormir en paz. y los entiendo, pero es mi trabajo. Ayudarlos, darles consejos para que su piel esté más linda que nunca. ¿Qué les parece si vemos el listado que armé para ustedes? Por favor, no me maten. Yo tengo que contarles estas cosas también. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. Error número 1. No usar antioxidantes en la rutina de noche. Cuando dormimos, en la piel se ponen en marcha mecanismos de regeneración y reparación. No solo descansa y se reorganiza nuestra mente para que al próximo día nos sintamos más concentrados, alerta y funcionales. Nuestra piel también pone en marcha sus propios mecanismos para verse y sentirse mejor a la mañana siguiente. Durante el día, la piel está expuesta a radicales libres, que son moléculas inestables generadas por factores como la radiación UV, la contaminación ambiental y el estrés. Estos radicales libres dañan el colágeno, aceleran el envejecimiento y generan inflamación. Los antioxidantes neutralizan este daño, ayudando a reparar la piel y mantenerla sana. En condiciones normales, nuestra piel tiene sus propios antioxidantes para hacerle frente a los radicales libres, pero a veces no son suficientes y los mecanismos de reparación y regeneración de la piel comienzan a fallar. A los 20 años, dormir bien una noche puede hacer que nuestra piel se vea renovada, sin que usemos ningún producto. A los 40, 50, puede pasar que ni durmiendo una semana nuestra piel se vea o se sienta recuperada. Utilizar antioxidantes en cremas o serums ayuda a esos mecanismos de nuestra piel a potenciarse. ¿Te faltan antioxidantes? ¿Los que tenés no son suficientes? Bueno, te los aporto. Te los aporto en una crema o en un serum. A lo mejor en una mascarilla. Mayor aporte de antioxidantes exógenos, mayor capacidad de la piel para hacerle frente al estrés oxidativo. Cuando hablamos de antioxidantes, hablamos de activos tales como la niacinamida, la gran comodín en el mundo del skincare, el activo que hace todo bien. La niacinamida reduce la inflamación, es despigmentante, ayuda a regular la producción de sebo, mejora la función de barrera y tiene efecto antioxidante. Lo mejor de todo es que suele ser bien tolerada por todo tipo de piel y tiene un beneficio para todos. Alguno de los beneficios de la niacinamida te va a venir bien, tengas el tipo de piel que tengas. Si querés meterte en el mundo de los antioxidantes pero tenés dudas de cuál usar, niacinamida. La niacinamida es para vos. Luego tenemos a la vitamina C, tanto al ácido ascórbico como a sus derivados. La vitamina C ayuda en la producción de colágeno y combate la hiperpigmentación. Aunque se suele recomendar más en la mañana por su protección contra los radicales libres, ya que actúa como un antioxidante directo, puede usarse de noche para potenciar la reparación de la piel. Pieles no sensibles o más maduras se van a ver más beneficiadas con el uso de la vitamina C pura o ácido ascórbico. Pieles sensibles se van a llevar mejor con sus derivados. Luego tenemos al resveratrol, que es un potente antioxidante, Luego tenemos al resveratrol, que es un potente antioxidante. Protege contra el daño ambiental y mejora la elasticidad de la piel. Luego tenemos a la coenzima Q10, que ayuda a la producción de energía celular y a reparar el daño oxidativo. Es muy famosa y suele verse mucho en cremas de Nivea. ¿Quién no ha visto o escuchado alguna vez de la Q10 de Nivea? Luego tenemos a la vitamina E, que ayuda a reforzar la función de barrera de la piel,
mejora la hidratación, además potencia la vitamina C, es un gran antioxidante. Si usas antioxidantes antes de dormir, tu piel tiene más herramientas para regenerarse y defenderse del estrés oxidativo acumulado, lo que puede disminuir el envejecimiento, la inflamación y hasta el desarrollo de manchas. Aunque los antioxidantes son clave en la regeneración de la piel, hay errores comunes que pueden hacer que su uso no sea tan efectivo. Atención, no los cometan. Por ejemplo, usar antioxidantes inestables o mal almacenados. Algunos antioxidantes como la vitamina C pura son muy inestables y pueden degradarse rápido con la exposición al aire, la luz y el calor. Si usas un producto oxidado, no solo pierde eficacia, sino que podría causar irritación. La solución sería optar por derivados estables, como por ejemplo el ascorbil fosfato de sodio, guardar los antioxidantes en un lugar fresco y oscuro. Otro error podría ser mezclar mal los activos antioxidantes. Algunos antioxidantes funcionan mejor solos o combinados con ciertos ingredientes. Malas combinaciones puede hacer que se neutralicen entre sí o causen irritación. Les doy algunos ejemplos de errores comunes en combinaciones. Vitamina C y niacinamida. Antes se creía que no se podían mezclar porque alteraban su pH, no se llevaban bien, podían irritar la piel. Ahora se sabe que en formulaciones modernas sí pueden combinarse. Sin embargo, en pieles sensibles pueden causar irritación si se usan juntas. Si tenés piel sensible, cuidado con este combo. No porque vayan a dejar de funcionar los activos, sino porque podría sufrir de irritación. Siguiente combo que podría traer algún tipo de problema: vitamina C y retinol. Pueden ser irritantes si los usás en la misma rutina, ya que la vitamina C es ácida y el retinol estimula la renovación de la epidermis. La verdad es que se prefiere alternarlos. Vitamina C por la mañana, retinol por la noche. Luego tenemos vitamina C y peróxido de benzoilo. Estos dos se anulan mutuamente, haciendo que la vitamina C pierda efectividad. ¿La solución para estas cuestiones? Bueno, si querés usar varios antioxidantes en tu rutina, puedes usar uno después del otro. Aplícalos del más ligero al más espeso y deja unos minutos entre cada uno. Usa algunos antioxidantes en la mañana y otros en la noche. Evalúa la tolerancia de tu piel a las combinaciones de manera progresiva para no llevarte sorpresas. Algunos ejemplos de productos con antioxidantes que me encantan son, por ejemplo, el serum de niacinamida de The Ordinary, el serum Mela B3 de La Roche-Posay, el de Tenacious C de Panalab, el serum de vitamina C de Garnier, el serum de vitamina C de Eximia, el de Isdin, el serum de la línea Tone Brightening de Skin Milk 4, entre otros. Siguiente error: dormir con la funda de almohada inadecuada. Paren. A ver, pregunto: ¿duermen todos con funda de almohada? He leído muchas personas diciéndome directamente que no usan funda. Muy importante dormir con una almohada que tenga funda. Créanme que sí, con la funda adecuada. Y les cuento por qué. La funda de almohada entra en contacto con el rostro durante muchas horas, por lo que su material y su limpieza pueden influir en la aparición de arrugas, acné o irritación. La funda de almohada, con el correr de las noches, se va llenando de sebo, transpiración, restos de crema, saliva. Sí, hay mucha gente que babea. ¿Y esa saliva dónde creen que va? A la funda y por ende a nuestra cara. ¿Por qué lo dice tan brusco? No está bueno dormir con una funda babeada, llena de cremas, sudor y sebo. ¿Se lo habían puesto a pensar? Mencionemos entonces algunos errores comunes relacionados con las fundas de las almohadas. Primero, usar fundas de algodón ásperas. Fundas hechas de materiales duros que froten la piel, también el pelo, y generen fricción, compresión, inflamación y daños, tanto a la piel como a la fibra capilar. Fundas del material incorrecto pueden hacer que se nos arrugue la piel, se nos irrite, se nos inflame, nada bueno. Otro error es no cambiar la funda con suficiente frecuencia. No les digo que la cambien todos los días, pero tampoco una vez al mes. Me da asco. El acné y distintos cuadros que cursan con obstrucciones foliculares e inflamación pueden empeorar si dormimos con fundas de almohada que son un caldo de cultivo para bacterias y hongos. Las soluciones: usar fundas de satén o seda que reducen la fricción y ayudan a prevenir arrugas, cambiar la funda una vez a la semana, especialmente si tenemos piel grasa o acné. También lavar la funda con detergentes suaves. Hay que tratar de evitar irritantes como fragancias fuertes,
especialmente si tenemos piel atópica, seca o sensible. Este error se relaciona mucho con el siguiente, con el error número 3. No lavarse la cara antes de dormir. Quiero creer que en esta comunidad nadie se va a dormir sin lavarse la cara. Nadie lo hace, ¿verdad? ¿Verdad? Miéntanme, aunque sea, por favor. Miéntanme. Uno de los peores hábitos para la piel es irnos a la cama sin limpiarla adecuadamente. Durante el día, la piel acumula suciedad, sebo, contaminación, protector solar y residuos de maquillaje, los cuales pueden obstruir los poros, acelerar el envejecimiento estimulando la formación de radicales libres y causar inflamación. Como siempre hablamos, a la piel no le gustan los radicales libres, no le gusta la inflamación y tampoco le gusta que le tapen los poros. ¿Por qué habríamos de hacerlo? ¿Qué pasa si no lavamos la cara antes de dormir? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Bueno, se acumula suciedad y podrían obstruirse los poros. Sabemos que el sudor, el sebo, los restos celulares, los restos de productos se mezclan formando un ambiente perfecto para la proliferación de bacterias que causan acné y puntos negros. No tenemos que acordarnos de lavar la piel solamente cuando estamos brotados. Tenemos que lavarnos la piel todos los días. También puede producir deterioro de la función de barrera de la piel. La piel necesita estar limpia y desinflamada para poder funcionar correctamente. La suciedad, la inflamación que se genera si no la lavamos y la acumulación de productos pueden afectar la función de barrera de la piel, haciendo que ésta sea más propensa a resecarse, infectarse e incluso arrugarse. También puede acelerarse el envejecimiento. La contaminación y los radicales libres acumulados en la piel generan estrés oxidativo, lo que daña el colágeno y acelera la formación de arrugas. También se pueden ver afectados los labios y las pestañas. Si usas maquillaje y no lo retiras, podés debilitar las pestañas y hacer que los labios se resequen o se agrieten. No habrá aumentos en cuotas escolares. Quiero saber cuántos de ustedes acaban de agarrar el agua micelar o el limpiador que tenían sin usar y están yendo al baño a lavarse la cara. Estoy seguro que más de uno acaba de decir que mejor se lava la cara antes de dormir. Hablemos de soluciones y buenas prácticas. Son bastante lógicas. Primero, hacer una buena limpieza, sea simple o doble, dependiendo de los productos que usemos. También, elegir el limpiador adecuado. Si nuestra piel es seca, pensar en una espuma, una loción de limpieza o un limpiador gentil. Si nuestra piel es grasa, usar un limpiador con activos tales como el ácido salicílico. Si nuestra piel es mixta, pensar en limpiadores tales como el limpiador espumoso de CeraVe. También, muy importante, no usar agua muy caliente. Sabemos que el agua muy caliente daña la función de barrera de la piel. Es muy importante transformar esta práctica en un hábito. Debemos lavarnos la cara todos los días. No hay excusa. Siguiente error. No aprovechar la noche para hidratar los pies con cremas y medias. La piel de los pies suele ser una de las más olvidadas en la rutina de cuidados y no hidratarlos antes de dormir puede llevar a que desarrollemos resequedad, también grietas y hasta durezas. A veces es complicado hidratarnos los pies durante el día o en la mañana, especialmente si trabajamos temprano fuera de casa y si debemos salir a las apuradas. Es por eso que la noche es el momento ideal para invertir en la piel de nuestros pies. ¿Qué pasa si no hidratas los pies a la noche? Bueno, podemos desarrollar piel seca y agrietada. La piel de los pies tiene menos glándulas sebáceas que otras partes del cuerpo, está expuesta a la fricción constante con los zapatos, a golpes, por lo que se reseca fácilmente. Sin hidratación se forman escamas, aparecen grietas en los talones que pueden volverse dolorosas e incluso propensas a las infecciones. También pasa que desarrollamos pies ásperos y poco estéticos. Con el tiempo, la piel se vuelve rugosa y pierde suavidad, lo que puede hacer que los pies se sientan incómodos al caminar o al usar ciertos tipos de calzado. Ni hablar de los talones que te tocan por debajo de las sábanas a la hora de dormir. Que la persona con la que dormís te toque con pies resecos, duros, agrietados, amerita que se vaya a dormir al sillón. Nada de estar tocándome con ese pie de lija.
Hablemos de soluciones. ¿Cómo hidratar los pies correctamente antes de dormir? Usa una crema humectante con urea, manteca de karité, petrolato, ácido láctico. Estos ingredientes ayudan a suavizar la piel y retener la hidratación. También aplica una capa gruesa de crema y luego ponete medias de algodón o incluso papel film de cocina. La oclusión ayuda a sellar la hidratación y permite que la crema actúe durante toda la noche, potenciándola. También exfolia los pies con productos especiales. Usa un exfoliante suave tipo peeling o una crema suavizante de pies para eliminar células muertas y mejorar la absorción de la crema humectante. También para que tus talones no estén tan resecos y agrietados y no se enganchen con las sábanas. Evita caminar descalzo sobre superficies duras. Si amás caminar sin zapatos, sabe que esto puede aumentar la sequedad y la formación de durezas. Si no querés dejar de caminar en patas, no podés dejar de usar un buen hidratante todos los días. Siguiente error: dormir con el pelo mojado o húmedo. Irse a la cama con el pelo mojado puede parecer inofensivo, pero en realidad puede afectar tanto la salud del pelo como de la piel. La humedad atrapada entre el pelo y la almohada crea el ambiente perfecto para la proliferación de bacterias y hongos, lo que puede provocar problemas como caspa, irritación en el cuero cabelludo e incluso acné en la cara. Yo sé que muchos de ustedes disfrutan de irse a dormir con el pelo mojado. Me lo han dicho en los comentarios, que aman la sensación, que les parece re lindo. No. Por favor, no lo hagan. Piensen en su piel y en su pelo. ¿Qué pasa si dormimos con el pelo mojado? Bueno, fragilidad y quiebre del cabello. Cuando el cabello está mojado, su estructura es más débil y propensa a dañarse. El roce con la almohada puede generar frizz y hasta rotura de las fibras capilares. También puede aparecer caspa. La humedad atrapada en el cuero cabelludo puede crear un ambiente ideal para el crecimiento de hongos como la malacesia, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar caspa y picazón. Si no entendías por qué tu caspa no mejoraba y al mismo tiempo te ibas a dormir con el pelo chorreando, ahora ya sabes qué puede estar pasando. También hay un mayor riesgo de sufrir de acné y problemas en la piel. Si el cabello mojado toca tu rostro o la almohada, puede transferir humedad y bacterias, empeorando brotes de acné o cuadros irritativos. También, el pelo mojado al dormir puede producir mal olor. La combinación de humedad y el calor que se genera en la zona al dormir puede hacer que el pelo tenga un olor desagradable al día siguiente, similar al de la ropa mojada guardada por mucho tiempo. Si no tenés tiempo para darle al pelo para que se seque y tenés que irte a dormir ya, ponete protector térmico y secátelo con secador. No está prohibido. Tu pelo y tu piel te lo van a agradecer. Hablemos entonces de soluciones. Primero, seca el pelo antes de dormir. Usa una toalla de microfibra para absorber el exceso de agua y luego secalo con aire frío o tibio del secador a 15 centímetros. También usa una funda de almohada de seda o satén. Esto reduce la fricción y evita que la humedad se quede atrapada por mucho tiempo. También podés alternar el horario de lavado. Si lavas tu pelo a la noche, intenta hacerlo más temprano para que tenga tiempo de secarse naturalmente. Vas a ver que la diferencia se nota significativamente. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.oscarano. Si quieren una parte 2 de este video, háganmelo saber acá abajo en los comentarios y espero que nadie se haya traumado con todos estos errores, puedan descansar bien esta noche. Y yo los veo en el próximo video.